Muy buenas noches, estimados amigos, amigas, otra vez de vuelta para seguir continuando con el aprendizaje de la lengua aymara. Askeru maki panajila kuyakanaka mayampiwa kutanita aske aymararu yatintañataki, aymararu uno kapanka sarantañataki. Vamos a continuar con las unidades de avance del texto Aymara 1, Principios Fundamentales para el aprendizaje del Aymara como segunda lengua, que ya lo pueden encontrar en línea. Esta vez estamos en la unidad 5, Irnaqawinaka, oficios y o profesiones, ¿no? En este caso. Empezamos entonces por el primero. Irnaqawinaka en el Aymara resume a los dos que se puede diferenciar, oficios y las profesiones, ¿no? Irnaqawinaka. Muy bien. Irnaqawinaka. Vamos a especificar entonces bajo esta unidad varias características principales de las cuales quiero mencionar lo siguiente. ¿Ya? Bien, acá tenemos, por ejemplo, una especificación muy fundamental, ¿no? Tenemos irnaqawinaka, oficios o profesiones. Vamos a usar en el uso del sufijo iri como tal, ¿no? En este caso, del sufijo iri. En este caso, el sufijo iri es el marcador que nominaliza los verbos. Las profesiones en Aymara la mayoría se generan a partir de los verbos, ¿no? Acá tenemos varios verbos: yanapaña, qilqaña, jakjuña, anataña, yatichaña, irpaña. En este momento podemos especificar otro, ¿no? Payaña, por ejemplo, yanapaña, ayudar, qilqaña, escribir, jakjuña, contar, anataña, jugar, yatichaña, enseñar, irpaña, guiar o conducir, payaña, cocinar. Son las acciones. Cada oficio o profesión se realiza a través de acciones, en este caso, ¿no? Por ejemplo, acá empezamos. Empezamos con el primero, policía, paya paya. Las profesiones en Aymara no siempre pueden estar especificados por el sufijo ir, sino puede tener su propio léxico diferenciado. Y cabe mencionar también que no todas las profesiones aymaras o los oficios tienen equivalencia en la lengua castellana, y algunas se manejan con un préstamo como tal, ¿no? O aymarizándolo en otros casos. Policía, paya paya tenemos, ¿no? Ya tenemos doctora o doctor, colliri. Por ejemplo, de acá viene del verbo, acá podemos anotar, ¿no? Ollaña. Entonces, en este momento, este lugar no lo vamos a anotar, ¿no? Del verbo ollaña. El siguiente viene abogada o abogado, arjatiri, enfermera o enfermero, ollirinianapiri, ¿no? Este, por ejemplo, es una adecuación actual que está en pleno estandarización, ¿no? Y algunos que lo usan directamente enfermera, ¿no? Bien, profesor o profesora Yatichiri en este momento, ¿no? Yatichiri. Luego tenemos contador o contadora Hakuri, futbolista o Anatiri, en este caso, pelota. En este caso está imarizada la palabra pelota, ¿no? Escritura y que sería Kelkeri, ¿no? Estos datos, gracias a la gentileza de Javier Lastario, en este momento estamos utilizando esta base de imágenes. Lo que quiero explicarles basándome en esto. Por ejemplo, Yanapaña es ayudar, ¿no? Y lo podemos convertir en un oficio ayudante, Yanapiri, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en vez del aña, le subimos el sufijo ir, como tal, ¿no? Del sufijo ir. Qelqaña es el acto de escribir. Acá le anotamos el sufijo iri para que se convierta en un oficio o profesión. En este momento se vuelve en qelqiri, ¿no? Qelqiri, escritor, como se puede especificar, ¿no? Qelqiri, escritor. Acá venimos del verbo jacuña y en vez de ¿ya? Bien. Entonces, en vez del verbo
Hakuña se sube el sufijo iri, en este caso está generado el sufijo u porque el verbo estaba en uña, ¿no? Hakuri, como en este caso, Hakuri, contador, ¿no? Porque Hakuña significaba contar. De Anataña vendrá Anatiri, jugador. De Yatichaña vendrá Yatichiri, será docente o profesor. Irpaña, Irpiri. De Payaña será el Payiri. De Collaña será el Colliri. Por ejemplo, el sufijo iri es el que se añade después de los verbos, desde donde se puede partir a partir de las acciones de cada profesión u oficio. Entonces acá tenemos variados de esas profesiones, ¿no? Entonces, acá podemos encontrar varias de esas. Por ejemplo, samichiri viene de samichaña, ¿no? Sami es el color, pintor, ¿no? Samichiri, acá podemos observar. Y Anakaskichiri es un neologismo actual que está ya en propuesta, que sería el que arregla cosas, ¿no? Un oficio, puede ser un técnico, un mecánico, el que arregla cosas. Tantaluriri, que sería igual el panadero, que viene del luraña, hacer pan, tantaluraña, ¿no? Ñacota kuchuri, por ejemplo, el cortar cabello, peluquero. Pangana kaunjiri, por ejemplo, el que cuida libros, ¿no? Bibliotecario. Utachiri, que viene del verbo utachaña, albañil o el constructor, ¿no? Autoqewiri, que sería el que conduce auto, maniobra autos. Entonces, sería el chofer o conductor, ¿no? Acá tenemos variantes de estos términos, mañazo o aicha aljiri, que es el mismo del carnicero, ¿no? En este momento. Kuyuk hituri, que también es un neologismo, que es el que diseña, moldea maderas, se traduce literalmente, y le podemos decir en este momento carpintero, ¿no? Aljiri viene del verbo aljaña, vender, entonces será vendedor. Pairi viene del verbo payeña, entonces será cocinero. Acá tenemos entonces samichiri, yana kaskichiri, aluriri, panadero, ñacota kuchuri, peluquero. Pancana kaunjiri, bibliotecario. Utachiri, albañil o constructor. Autoqewiri, conductor o chofer. Aicha aljiri o mañazo sería carnicero. Kuyuk hituri, que es el carpintero. Aljiri, el vendedor. Payiri, que es cocinero, ¿no? Bien. Más abajo, acá tenemos, por ejemplo, otras profesiones similares, como podemos observar, ¿no? Anatiri, por ejemplo, jugador, viene del verbo anataña. Sauri, el tejedor o tejedora. Colliri, que es el doctor o el curandero, que viene del verbo collaña, curar. Aliri, que es el comprador, que puede ser un oficio como tal, ¿no? El que se dedica principalmente a comprar. Y entonces el comprador. Epiri, que es un oficio, viene del cargar, ¿no? Cargador. Hay personas que se dedican exclusivamente a cargar en su espalda. A ellos se les denomina epiri, ¿no? Tenemos hamokeri. Este término es un término actual que hace referencia a las fotografías o a los dibujos o imágenes, ¿no? Entonces, el que hace esas actividades, podemos identificar entonces al dibujante o al fotógrafo. Nuasiri viene del verbo nuasiña, pelear, entonces peleador o boxeador, ¿no? Profesión. Tokori viene del verbo tocoña, bailar, será bailarina o bailarín. Alakipiri, por ejemplo, acá sería con una vocal A, sería el comerciante, alakipiri, ¿no? Irpiri, que sería, en este caso, literalmente se traduce como el que lleva, pero acá en oficios o profesiones se considera como el que guía, autoridad principal, ¿no? De un grupo. Yatichiri, que viene del verbo yatichaña, entonces será profesor o docente. Yathatiri, que será el que averigua, investiga, lo traducimos como investigador. Chukuri, que viene del verbo chucuña, costurar, acá será costurero, sastre o modista, ¿no? Qilqiri, el escritor. Yapuchiri, que sería el agricultor. Uyuachiri, el
ganadero como tal, ¿no? Como verán, la mayoría de estas profesiones terminan en el sufijo iri, como pueden observar acá, ¿no? Iri, iri, y ahí se puede ir traduciendo oficios o profesiones. Recuerden que irnakawinaka es la palabra que engloba a ambos, a oficios y profesiones, ¿no? Bien, entonces, quiero volver a lo siguiente. Aquí tenemos varias preguntas principales para Naya, para Juma, para Jupa, para Jiwasa, ¿no? En este momento. Bien, la pregunta para uno, ¿no? Para que alguien sepa. Naya Hakuna Luriritza, ¿qué hago yo? Es la pregunta. Alguien responderá Juma, aquí estamos la profesión, Yatichiri Tawa, ¿no? Cuando se refiere al Juma, la terminación siempre va a ser Tawa, que se traduce como eres, ¿no? Tú eres docente. Para Juma, ¿qué sería la pregunta? Juma kunaluriritasan, ¿tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Entonces, alguien cada uno respondería, Nayah yateqiritua, ¿no? La terminación que es muy diferente de este otro. Yo soy estudiante, yateqiritua, Nayah yateqiritua. Esto se traduce como el soy o estoy en Aymara, ¿no? Nayah yateqiritua. Tercera persona, Jupajkuna Luririza, es la pregunta. ¿Qué hace él o ella? Entonces podemos responder de una tercera persona, Jupajailiriwa, ¿no? Él o ella es, esta wa se traduce como es o eres en Aymara, entonces aquí él o ella es cantante. Jailiri, que también termina en iri, que proviene del verbo jailiña, cantar, cantante, ¿no? Para la cuarta persona, ¿cómo utilizamos? Hiwasakuna luriritansa, dice. ¿Qué hacemos nosotros? ¿A qué nos dedicamos? Nosotros nos podemos responder. Hiwasak arhatiri tanua, ¿no? Este tano que se traduce como somos. Arhatiri tanua, nosotros somos abogados. Ahora, si alguien te pregunta entonces, Humakuna luriritasa, te está preguntando a qué te dedicas, puede ser tu oficio o profesión. Entonces cada uno responderá en esta lógica, ¿no? Nayah yateqiritua puede ser, o si alguien es abogado, aquí le podemos colocar Nayah arhatiritua, ¿no? Nayah arhatiritua. Entonces acá colocamos, en vez de estudiante, abogado, ¿no? Nayah arhatiritua. Si por ahí alguien, por ejemplo, diría yo soy ingeniero, por ejemplo. En el caso del ingeniero es una profesión que no tiene equivalencia en Aymara, que por ahora se sigue usando como préstamo de la Aymara, entonces entraría tal cual, ¿no? Nayah ingeniero. Yo soy ingeniero. Entonces acá anotamos ingeniero, ¿no? Entonces, varias profesiones existentes todavía no tienen su equivalencia en Aymara. En esos casos vale usar el recurso del préstamo para referir a las profesiones, ¿no? Bien, entonces, son las cuatro preguntas principales para categorías gramaticales singulares que se utilizan. Entonces, cuando queremos averiguar de una tercera persona, entonces utilizamos esto. Por ejemplo, Lionel Messi, vamos a hacer referencia, ¿no? Lionel Messi. Jupajkuna Luririsa, ¿no? Estamos haciendo referencia a Lionel Messi. Jupaj, acá vamos a colocar. Sabemos que Lionel Messi su mayor oficio es futbolista. Entonces anotamos, ¿no? Anatiriwa. Él es jugador o futbolista, ¿no? Futbolista. Así podemos ir anotando. Por ejemplo, si alguien queremos ver otro personaje cantante, por ejemplo, Joan Sebastián, podemos decir. Joan Sebastián. Jupajkuna Luririsa. Sabíamos que Joan Sebastián, que en paz descanse, era cantante. Entonces le podemos colocar Joan Sebastián, ¿no? Jupaj Jailiriwa, ¿no? Él es cantante. Entonces acá podemos ir anotando cantante, ¿no? Así. Entonces, si alguien te pregunta, Humaskunaluriritasa, tú respondes en esta lógica, ¿no? Siempre terminado en tu A, identificando a primera persona, segunda persona, tercera persona, cuarta persona gramatical en Aymara.
Eso es todo referente a las profesiones, las pautas principales, no estamos mostrando todas las profesiones en su conjunto. Espero que se haya entendido por lo menos algunas pautas para poder referir las profesiones en Aymara. Nos vemos en las siguientes sesiones. Espero sugerencias en mi canal. Muchas gracias.